Y bienvenidos y muy buenas noches a 26 Extra. Hoy estoy solo, como pueden ver, extrañando por supuesto a Danu, que en poco tiempo estará con nosotros. Así que hoy les propongo hacer un 26 Extra, quizás un poco más íntimo, por supuesto con el análisis, toda la información internacional y bueno, por supuesto todo lo que hemos vivido respecto al Mundial tan conmovedor y quizás la verdad que me trae esto una reflexión como muy importante y muy argentina. El hecho del orgullo de poder haber salido segundo. No cualquiera, y le puedo asegurar, llega a la final de un Mundial segundo después de haber hecho aparte todo el esfuerzo que ha hecho la selección argentina. Creo que ha dejado una enseñanza para todos nosotros de lo que es la argentinidad. Siempre, cuando hablamos de la argentinidad, siempre había un cierto vilo de desconfianza, de, si se me permite la palabra, como de la chantada argentina, y me parece que esto se modificó. Esta selección fue realmente un ejemplo para todo el mundo, un ejemplo de conducta, un ejemplo de disciplina, de compañerismo, de cómo se maneja un equipo, de qué manera se puede enfrentar la adversidad cuando veníamos de repente de partidos que eran absolutamente irremontables. Y la verdad que han hecho un esfuerzo titánico, ha demostrado realmente que es un campeón y yo me siento muy feliz porque ser subcampeón del mundo no es fácil, le aseguro, y fue una cosa que nunca fue valorada acá. Y me parece que esta primera vez que fue a recibirlo todo el mundo y también los festejos en el obelisco nos da una pauta, nos da el reconocimiento del esfuerzo a un equipo que lo dejó todo, a un Messi que realmente nos ha dado una lección de vida y la verdad que nos da un orgullo muy grande salir subcampeones. Ser el segundo en el mundo les puedo asegurar que no es nada fácil y de todo corazón me siento muy feliz. Por supuesto que como argentino me hubiera encantado volver a salir campeón del mundo, pero ser subcampeón les aseguro en esos niveles de competencia no es nada fácil y hemos logrado una tarea titánica. Creo que en nombre mío y de todos los argentinos lo único que podemos decir hasta ahora y por ahora es gracias y ojalá no te vayas, Scaloni, y por lo menos tengamos a un Messi en la Copa América. Bueno, son todas esperanzas que uno va teniendo, ¿no? Por las ganas de que no se vayan y que se vuelva a repetir toda esta emoción. Y ahora, por supuesto, tenemos que ir lamentablemente al plano internacional y usted sabe que las cosas en Medio Oriente no mejoran, siguen los ataques, Trump que no cede, amenazando, por supuesto, con siempre con más escalada de violencia y por supuesto esto pone a Irán en otro plano también y siguen subiendo de un lado y del otro la violencia cada vez se pone de manifiesto. Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán, como le decía recién. La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar a límites realmente insospechados. En Estados Unidos hay una gran, ¿cómo les puedo explicar? Una gran tensión con todo esto porque se supone que siempre está la pata diplomática tratando de decir, bueno, tratemos de ir por acá, pero cuando se sientan a la mesa al instante o de un lado o del otro, siempre explota, si me permite la palabra, un ataque como el de hoy, que fue un ataque sin precedentes. Estados Unidos, por supuesto, confirmó una nueva ofensiva militar contra Irán. El Comando Central de los Estados Unidos informó que este lunes lanzó una nueva ronda de ataques contra el territorio iraní. Según lo publicado por el CENTCOM en la red social X, la operación busca degradar las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en Hormuz. Siempre vamos a lo mismo, siempre el nudo de la cuestión es el estrecho de Hormuz y que está para que se comprenda un poco en qué punto de tensión y en qué punto táctico geopolítico está. La cosa está en debilitar el transporte en el estrecho de Hormuz, impedir la navegación normal de los buques, por supuesto, para poder
ejercer presión. Minutos después del anuncio, medios oficiales iraníes informaron una explosión muy importante cerca del Golfo de Omán. Todo está ahí entre la parte, digamos, de Omán y de Hormuz. Ya les había contado que hay una ruta que tiene quizás un menor caudal de tránsito, que es la parte de Omán, y la otra que es la parte de Hormuz, que ya sabíamos que trataron entre Omán y Hormuz, tratar de ponerse de acuerdo, de decir, bueno, esto es soberanía, y bueno, parece que por el momento esto no estaría ocurriendo. Lo que sí estará ocurriendo son los ataques que impiden el normal desarrollo de las actividades. Además, la radiodifusión de la República Islámica de Irán indicó que también se escucharon múltiples explosiones muy cercanas en Abbas, que son, digamos, todas las islas que están en la periferia. La escalada militar mantiene una máxima atención en estas regiones que son las más sensibles del mundo, señores. Y continuamos con Trump y con toda su idea y toda su escalada y estas cosas que él pretende, digamos, imponer. Sabemos ya de la retórica política que utiliza Trump en estos casos y sabemos que muchas veces es muy fuerte y provoca en, digamos, en todo lo que es el sector de Irán, tensiones por demás, porque usa una suerte de retórica, ¿cómo le puedo explicar?, agresiva, que lo que hace en lugar de mermar las aguas es potenciar las tensiones. Esta vez Trump advierte que pagará, escuche bien, por la muerte de cada soldado estadounidense. Irán va a pagar por cada muerto que Estados Unidos tenga. Donald Trump volvió a endurecer el discurso contra Irán, pero esta vez les puedo asegurar que fue de una manera muy violenta, si se quiere, y muy determinante, me gusta más el adjetivo. Trump afirmó que Irán pagará por la muerte de los soldados estadounidenses ocurrida durante el fin de semana. Recordemos que han muerto ya 7 soldados, por supuesto, en distintas ocasiones, pero obviamente que cada baja norteamericana, lo que está advirtiendo Trump, que será descargada una escalada de violencia muy poderosa sobre Irán. En un mensaje, como les comentaba, en la red social aseguró que cada vez que Irán mate a un militar de Estados Unidos, responderá muchas veces más que lo hecho en sí. O sea que advierte que la escalada va a ser mucho más potente en cuanto haya bajas militares de parte de Estados Unidos. También indicó que esta directiva es transmitida también, no solamente que es compartida por él, sino que es transmitida por el secretario de Defensa y, por supuesto, Daniel Kane, que es el jefe de Estado de Mayor Conjunto, y todo lo que es la cúpula de los principales jefes militares. Las declaraciones reflejan el creciente endurecimiento de la postura de Washington. Hay que ver qué es lo que pasa. La verdad que estas bajas ponen de manifiesto la tensión en la población de Estados Unidos cada vez que se ve descender un féretro con la bandera de Estados Unidos sobre el féretro proveniente de Irán, una guerra que se pensó que duraba semanas. Y como no puede ser de otra manera, Estados Unidos refuerza todo lo que es su presencia militar en Medio Oriente. Parece ser que en lugar de descender la escalada o de tratar, como decíamos recién, que la diplomacia empiece a funcionar o de repente estos tremendos ataques, decir, bueno, yo ataqué
aleccioné de alguna manera y mostré mi poderío. Parece ser que esto no alcanza, señores, para lo que es Estados Unidos. Estados Unidos amplía su despliegue militar. Washington envía cazas F-16 y F-35 adicionales desde las bases de Europa junto con nuevos aviones cisternas para reabastecimientos en vuelo. Esto implica que ante cualquier ataque aéreo van a poder reabastecerse y indudablemente que si está mandando este tipo de estructura aérea tiene pensado ataques muy puntuales y todo esto por supuesto pone en gran tensión a Irán. Todos estos movimientos, les quiero explicar, muchas veces se hacen por un punto de vista táctico, al verse mover tropas, al verse mover equipamiento de altísima tecnología. Todo esto pone al adversario en una suerte de veremos, tomemos conciencia, se están moviendo mucho equipamiento militar y eso por lo general también es otra herramienta de presión que tienen los conflictos bélicos. Según los funcionarios estadounidenses, el objetivo es ampliar las operaciones militares, como les decía, de Donald Trump frente a un conflicto que en lugar de parar, le digo más, va en evolución. O sea que vamos cada vez peor, vamos cada vez escalando más y cada vez apostando más a la violencia que a la diplomacia. La semana pasada Donald Trump recibió un informe de la sala de crisis sobre las distintas alternativas en que se propone la captura de la isla de Hart o ataques contra instalaciones nucleares. Vuelve otra vez a recrudecer el tema de las instalaciones nucleares, de ocupaciones de terrenos donde se supone, y digo se supone porque todavía ningún organismo oficial ha hecho como digamos corresponde a las investigaciones que tenían antes, ha dado el punto exacto donde están. Pero se supone que en estas zonas es donde concentra Irán estas instalaciones nucleares, que es la que Estados Unidos ahora intenta destruir. Sin embargo, el mandatario no descartó una salida diplomática. Acá otra vez tenemos el dime y el direte. Por un lado ataco, hago movimientos de tropas enormes, amenazo con atacar zonas que probablemente tengan armamento nuclear, pero por las dudas siempre digo, no descarto la salida diplomática. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la puerta sigue abierta para retomar las negociaciones. Estados Unidos combina el refuerzo militar con la posibilidad de una salida diplomática. Todo esto hay que tomarlo, señoras y señores, con pinzas. Y ahora nos vamos a Estados Unidos con nuestro corresponsal Mauricio Zabalza a ver qué es lo que opina de todo esto y estos movimientos realmente militares y diplomáticos. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, después del día de ayer un poco triste, pero bueno, ahí vamos. Bueno, es inevitable antes, no puedo no preguntarte sobre fútbol. ¿Cómo lo vivieron allá? Yo te digo, tengo esta dualidad, a ver si a vos te pasa lo mismo. Estoy orgulloso de haber salido subcampeón. Creo que el equipo realmente mostró profesionalismo y creo que es la primera vez que, siendo argentino, se festeja y se le da valor un segundo lugar. ¿Cómo lo vivieron? Primera vez. Y vos sabés que muchos países que por ahí han tenido disputas con Argentina estos últimos días, morirían por tener un segundo puesto. Morirían. Te puedo asegurar. Obvio. Moriría en el sentido figurado, ¿no? Y sin embargo nosotros lo tenemos y yo creo que a ver, jugamos muy mal ayer y fue un resultado justo. De hecho, si hubiéramos ido a penales y ganaba Argentina, hubiera sido totalmente injusto el resultado. Pero bueno, dos cosas, déjame destacarte de ayer del estadio, ¿no? La primera, bueno, Donald Trump abucheado
totalmente por todo el estadio cuando lo nombraron, y la segunda es cuando lo muestran a Messi en el momento de la premiación de los jugadores de España. No solo en el estadio, sino en todos los lugares que me he enterado, todos se pusieron de pie a aplaudirlo, ¿no? En ese segundo, con la medalla, llorando, y me parece un reconocimiento realmente interesante. Y déjame decirte algo, hablando de política, ¿no? Estaba Donald Trump, obviamente, Gianni Infantino, obviamente la presidenta de México, el primer ministro de Canadá, los reyes de España, Sánchez. No estaba el presidente argentino. Me parece un detalle no menor, que habla de la poca diplomacia, ¿no? Verdaderamente, porque digo, incluso el mismo Donald Trump admitió de que habló cuestiones políticas con el ministro de justamente de Canadá sobre los fuegos, y que por ahí le aplicaría a algún arancel, algunas cosas. Y me parece que por ahí son las oportunidades donde, fuera de los ámbitos protocolares de la diplomacia, se pueden hablar cosas, ¿no? Pero bueno, una pena, ¿no? Una oportunidad perdida. Déjame decirte de la cuestión esta. Bueno, llamó la atención mucho el ataque a Jordania. Jordania, a ver, no está frontera con Irán, está al lado de Israel, ¿no? Y por ahí no esperaban este ataque que hizo Irán tan lejos, se podría decir, donde murieron 3, uno no identificado, una hispana, muy jovencita, 19 años, y un teniente de 25 años de Hawái. La cuestión es que, bueno, que Donald Trump impulsó la cuestión de atacar, y atacaron un montón de puntos en carreteras, en puentes, en un montón de facilidades, de localidades de Irán. Ahora, hoy en Fox, que es una cadena, se podría decir, bastante complaciente con el presidente, se preguntaba cómo es que todos los días el presidente sale diciendo que destruyó todo Irán y siguen atacando. Y decían, bueno, porque hay que seguir destruyendo, ¿no? Entonces, yo digo, y te escuchaba hace un ratito, digo, ¿quién dice la verdad de todo esto? ¿No? Porque dijo, no, le quedan algunos drones y algunos misiles, algunas cositas, pero lo cierto es que murieron 3 estadounidenses y ya llevan 17 en la cuenta de esta guerra que arrancó en febrero, y que hoy volvió a subir el crudo, por ejemplo, lo cual volvió a subir la gasolina, y lo cual también tiene atareado con cuestiones económicas, porque también vimos la bolsa que estaba un poco desvariando, yendo en alza, yendo en baja durante toda la mañana. Así que bueno, estamos en un frente abierto. Verdaderamente, por otra parte, el director de la petrolera iraní llegó a Islamabad, en Pakistán, para empezar negociaciones nuevamente, ¿no? ¿Se hará una nueva firma del memorando? Realmente no lo sé, pero bueno, sería por ahí uno de los funcionarios más altos de Irán, que finalmente algunos sabemos, y da la cara, que va a estar justamente reunido con alguna autoridad estadounidense, seguramente en Pakistán, en los próximos días, ¿no? Pero Mauricio, lo que confunde un poco de la retórica, cuando uno lee un cable o lees una información, por un lado hago ataque, por un lado muevo tropas de gran calibre, que ya es un mensaje. Claro. Por otro lado, hago ataques que realmente son significativos. Pero por otro lado, Marco Rubio y también Donald Trump con su retórica potente, como ya sabemos que es. Sí. Y por otro lado, la última frase dice, pero dejo abierta la puerta para la diplomacia. ¿Cómo se entiende esto? Sí. Bueno, a ver, esto tiene que ver, a mí me da la impresión, el presidente tiene 60 días para iniciar algún conflicto, por lo cual después tiene que aprobar el Congreso. Si firmás un memorando, como se firmó en Versalles, unilateralmente, decir, bueno, esto se acabó. Vamos, y cuando arrancás de vuelta, tenés otros 60 días. Entonces, algunos están especulando con esta cuestión de que haciendo este tipo de estrategias no se estaría tocando el Congreso de la Nación, que posiblemente no le dé curso a toda esta guerra que está sucediendo justamente en Medio Oriente, ¿no? Claro, vos te acordás que hubo también un intento no hace mucho de tratar de poner un freno a Trump. Decir, bueno, ok, vos atacás, sí. pero... y salió victorioso por un voto. Donald Trump sigue pudiendo tomar decisiones de este calibre, pero la verdad es que por momentos confunden. Vamos por la diplomacia, después vamos por la fuerza militar. Yo no sé, Mauricio, si vos pensás lo mismo que yo. No. Si tuviéramos tanto poderío, Estados Unidos, tan bestial, hubiera aplastado todo en 2 minutos. O sea, yo lo que quiero explicar a la gente, que tan fácil no es, ¿o no, Mauricio? A mí me llama mucho la atención, Martín. Mucho esta cuestión de que no se sepa qué es lo que tiene Irán.
¿no? Porque si sale el presidente, a ver, una persona autorizada que tiene un consejo de guerra y dice, ya aniquilamos todo en Irán, no pueden hacer nada, no tiene más armada, no tiene infantería, no tiene misiles, no tiene nada. Y eso lo vienen diciendo hace 3 meses atrás, Ujú. ¿no? Continuamente. Es más, casi todos los días, yo lo escucho casi todos los días, no sé si ustedes pasan los informes, ¿no? Y vuelve a suceder, y vuelve a suceder, ¿no? Y por otra parte, se muestran los bombardeos de noche en Irán, donde realmente, y se ven fotos y eso, se han roto puentes, se han roto un montón de facilidades, y sigue la pelea. Entonces, yo no sé, hay agentes externos, qué realmente está pasando. Es muy confuso esta cuestión. Es confusión que obviamente está enloqueciendo a los mercados y como te decía, lleva 17 muertes de Estados Unidos. No sabemos exactamente las muertes que lleva de Irán. Todos sabemos que es un régimen, bueno, muy cerrado y peligroso para el mundo, por cierto. Nadie está defendiendo Irán. Pero lo que menos se sabe en esta cuestión me parece que es la verdad, ¿no? Estamos recibiendo algunas cositas y yo no sé si realmente son mensajes dirigidos a la audiencia para una futura elección o lo que sea, pero lo cierto es que nosotros estamos como periodistas inmersos en esto y no sabemos realmente si lo que estamos diciendo es lo que es, ¿no? Por supuesto, Mauricio, y es verdad, nosotros seguimos la información día y día, y a mí yo no sé si esto es producto también de una estrategia, lo que podríamos llamar de estrategia comunicacional, porque viste que se van cambiando. Vos en el Zoom pasado dijiste una cosa, una gran verdad. Se cambia, por ejemplo, por un momento va todo por lo diplomático, se juntan, tratan, van los mediadores, que Qatar, que este. Por otro lado pasa por el ataque militar y por otro lado pasa por estrangular financieramente. ¿Te acuerdas que había una suerte de liberación de dinero que se les iba a dar para que se vuelva a recuperar la industria financiera? Todos esos temas que quedan colgados del árbol, Y ¿dónde un van a montón de parar? dinero. Sí, era un montón de dinero, estamos hablando de 300.000 millones de dólares que estaban incautados y se le criticaba a Obama que había devuelto en un avión en cash 1.700 Ujú. millones. El tema es que Donald Trump siempre es impredecible, ¿no? Hace 3 semanas atrás, vos lo escuchaste, yo lo escuché, diciendo España es un partido, es una desgracia, hay que sacarlo de la OTAN. Y ayer estaba saludando a Pedro Sánchez en el palco justamente del MetLife, ¿no? Acá en Nueva York. Entonces, uno dice, ¿qué es la verdad? Y qué es lo que realmente es lo que no se sabe si es mentira, ¿no? ¿Mm? Ahora, Mauricio, a ver, tratemos de, nosotros que somos periodistas, intentamos analizar esto que cada día Debe ser. cuesta más. Para, digamos, sentarse a negociar, hagamos te propongo, hagamos este juego. Yo me siento a negociar con vos cualquier cosa. Lo menos que tengo que tener es un atisbo de confianza. ¿Cómo se negocia sin confianza si cada vez que Total, me siento me volás algo o me estrangulás financieramente tal o cual, me decís te devuelvo la plata y después no te la tal cual. devuelvo nada? Diplomáticamente, ¿cómo haces esto? No, no, al menos sin muertos y sin destrucción, Por ¿no? supuesto. O sea, vamos a negociarnos y haciendo un pacto de paz, al menos mientras estamos negociando. Bueno, no está sucediendo, ¿no? Por eso te digo, esta cuestión de que los 60 días que tiene el presidente de Estados Unidos hasta que le informa al Congreso y tiene que ir el Congreso una guerra, nunca se acaban de cumplir porque han firmado, ¿cuánto ya? 3, 4 memorandos de paz, ¿no? Ujú. El último fue el de Versalles, que fue unilateral, porque yo no vi de la parte de Irán que se firmara absolutamente nada, nunca se sabe nada. De Irán lo firmó el presidente al lado de Macron, y bueno, y ya se rompió evidentemente con todo este tipo de incursiones, ¿no? Y como te digo, el fallecimiento de 3 personas y una desconocida, ni siquiera se sabe, ¿no? No se sabe a ciencia cierta la tercera persona que sería estadounidense, cuál es la identidad y por qué falleció, ¿no? Ahora, Mauricio, yo tengo esta imagen, ¿no? Los ataúdes bajando con la bandera, por supuesto cubriendo el ataúd con la bandera de Estados Sí. Unidos. Cuando el ciudadano americano ve eso, que esto se pensaba que era un trámite, me hace acordar mucho a una frase de la Guerra de las Malvinas, ¿te acordás? It's a picnic. Esto era como una suerte de
¿Qué es lo que piensa cuando ve bajar sus muertos otra vez? La gente que todavía tiene un recuerdo de Vietnam o de otros conflictos bélicos que han sido prácticamente inmanejables. ¿Qué es lo que siente el pueblo americano? Bueno, por eso está tan bajo de la cuestión de la aprobación pública, ¿no? Que puede traer un problema para las elecciones, pero ya hemos hablado en otra oportunidad, Ujú. otra noche, de qué podría pasar con las elecciones, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener cuidado, ¿no? Ayer lo veía justamente a Ortega en Nicaragua diciendo, no voy a hacer más elecciones, ¿no? Y Ujú. entonces uno dice, wow, un autócrata que fue elegido por el pueblo dice, no voy a hacer más elecciones. Uno dice, ¿será el camino que están siguiendo algunos otros, no? Realmente es complicado porque te digo, el día del 250 aniversario, Donald Trump dijo que estaban preparando justamente con la ley SEIAT, que es justamente que tiene que ver con regular la cuestión de las elecciones, 100 años de que no entre nadie que no piense como ellos. No, lo dijo claramente en ese discurso, ¿no? Entonces uno dice, pero está claro que los números no le dan, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando y cada vez, ¿por cuánto hace que estamos hablando? Ya desde que empezó la guerra. Y Ujú. cada vez estamos más cerca de noviembre, ¿no? Así que bueno, es Mauricio, complicado una la cosa, última ¿no? que leí Dale. antes de venir. Se habla no de una censura de prensa, pero sí de aplacar determinadas cadenas y dar algunas instrucciones desde el punto de vista gubernamental para manejar la información, qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. ¿Tenés alguna información sobre el tema? Bueno, hay que tener en cuenta que los grandes medios, que son cada vez menos, que están en contra del presidente, se podría decir, New York Times, CNN, ahora es un fondo de inversión, Washington Post lo compró Jeff Bezos, que estuvo sentado el día de la asunción de Donald Trump, e incluso viajó en el último viaje a China, justamente, entonces no se lo considera tampoco el diario aquel del Watergate, ¿no? Por ahí, bueno, algún diario más. Realmente no tienen tanto acceso y por eso tienen que hacer mucha información pública y mucha información privada. Y cada vez que hacen una editorial realmente son fuertísimos, ¿no? Pero lo cierto que no suben al avión presidencial, pero sí están en las conferencias de prensa, ¿no? Obviamente muchas veces ninguneado por Donald Trump, lo vemos todos, dice, no, no, tú eres un medio pero te voy a dejar preguntar. Y cuando le pregunta dice, no, 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 no me gusta lo que me estás preguntando, vamos a la otra pregunta. Entonces, verdaderamente, pero bueno, todavía hay que decir la verdad, hay libertad de prensa, y nosotros acá estamos hablando de esto y me parece que eso hay que valorarlo, ¿no? ¿Mm? Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho, siempre tan claro, tan preciso, con las últimas novedades desde Estados Unidos. Y bueno, hasta cualquier momento, la verdad Ahí que estamos. siempre tu información precisa, certera y justa que nos ayuda a aclarar un panorama que cada vez se hace más indescifrable. Gracias. Hablamos en otro momento. Abrazo. Filabe es más que una desarrolladora. Somos una empresa integral que diseña, construye y acompaña cada paso de tu inversión. Pensamos proyectos con visión, con innovación y lo más importante, transformando espacios reales en historias reales. Filabe, construimos calidad de vida. Hay notas que se cantan y acordes que se respiran. Entre notas y aromas, trasciende las fronteras. Es hora de llevar el show que recorrió tantos puntos de mi país hacia escenarios internacionales. ¿Me seguís? Y mediadores proponen una tregua entre Estados Unidos e Irán. Volvemos otra vez a lo mismo. Las carteras diplomáticas están intentando una suerte de acercamiento. Pero es lo que decíamos recién. Cuando las dos partes no confían, se provoca una cosa en el medio desde el punto de vista retórico. ¿Sabe cómo se llama, señor? Se llama incertidumbre. Los dos se sientan, pero no creen, se miran a los ojos y hay un halo de desconfianza. Acá las carteras de tanto de Qatar como de Pakistán están tratando de hacer esfuerzos denodados como para poder llegar a un acuerdo al menos por 30 días, a ver qué es lo que puede pasar. Por lo menos, yo creo que si llegan a un acuerdo de decir, bueno, diplomáticamente
Esto sería lo coherente, que no significa que pueda pasar. Digamos, hemos llegado a un acuerdo diplomático de un alto el fuego y con las restricciones de el paso por el estrecho de Hormuz y todo lo que sabemos que se necesita para un alto el fuego. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con las decisiones de Trump militarmente? Hay como una suerte de choque, como de confrontación entre lo político y lo militar. Entre lo político, entendiéndose por político, por supuesto, la cartera diplomática, llegan a un acuerdo o a un pseudo acuerdo. Ahora, cuando se lo comunican a Trump, empieza otra vez la escalada bélica. Y por supuesto que si empieza de un lado, obviamente va a empezar del otro. Tanto como les decía, como Pakistán, como Qatar impulsan una nueva propuesta de un alto al fuego. Mire, aunque sea de 10 días, mire lo que estamos diciendo. 10 días que no es nada entre Irán y Estados Unidos. Están empezando diplomáticamente como de a poco. Bueno, vamos a ver si podemos parar estos 10 días y después vemos que hacemos. Según fuentes cercanas a las negociaciones, buscan bajar la tensión y tratar de facilitar el regreso a una mesa de diálogo. La propuesta también contempla levantar las restricciones al estrecho de Hormuz, pero por el momento la Casa Blanca no confirmó que aceptará la iniciativa, aunque aseguró que la vía diplomática continúa avanzando. Como les decía, acá la vía diplomática continúa avanzando, y esto se lo quiero dejar bien claro, continúa avanzando a paso de hormiga. Porque imagínese, en una negociación diplomática donde hay un conflicto bélico de tamaña magnitud que pone el vino al mundo, porque esto quiero que entienda. A ver, siéntese, está con un mate, siéntese enfrente mío y tratemos de analizar esto. Dos potencias, tanto como Estados Unidos como Irán, siendo una potencia petrolera donde pasa el 20 y pico por ciento de lo que es todos los hidrocarburos y la parte energética del mundo, no se pueden poner de acuerdo y están intentando 10 días. 10 días no es nada. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta escalada? Me parece que esto se fue un poco de las manos y como lo veíamos recién, este conflicto va mutando por momentos de que hablamos de la potencia militar de Estados Unidos. Por otro lado, se habla... Mire, me parece que el tema nuclear y después se olvida. Después le van a dar, abrir un poco los mercados para que se pueda reactivar todo lo que es la parte financiera de Irán. Y por otro lado, hacemos un ataque como el que ocurrió hace horas sin precedentes. La verdad que es muy difícil poder, digamos, plantear este alto el fuego que se pretende entre Irán y Estados Unidos al menos 10 días. Yo creo que es, bueno, por lo menos paramos 10 días y después veamos, pero Estados Unidos sigue atacando, esa es la verdad, y lo que dicen desde el punto de vista diplomático, señora, usted que está en su casa es, bueno, nosotros hicimos el esfuerzo, ahora dependerá de cada uno si hacen una escalada bélica o no. Los esfuerzos diplomáticos buscan abrir una oportunidad para frenar esta escalada de un conflicto que parece interminable. Y el ministro del Interior visita Pakistán. ¿Están tratando de hacer qué? Por ejemplo, tratar de buscar alianzas, tratar de conjugar distintos tipos de reuniones, a ver si merma. Pakistán es un gran negociador, está dentro, digamos, de todo lo que es la estructura diplomática, entonces me parece que hay una parte que le va a contar a la otra qué ideas tiene para que después la otra se lo transmita a la otra parte. No sé si me sigue. Mientras continúan las gestiones diplomáticas, Irán intensifica sus contactos en la región. Como le comentaba recién, esto es una movida más que nada diplomática para Irán decirle, mira, yo quiero esto, esto y esto, ¿por qué vos no le decís a
Trump o a Washington que estamos dispuestos a ceder en tal cosa y ceder en tal otra. El ministro del Interior iraní llegó a Pakistán para mantener reuniones oficiales. O sea, esto fue, por supuesto, dentro de un marco oficial. Fue recibido por el ministro del Interior pakistaní, quien expresó su deseo de que la visita realmente contribuya a lograr los avances para una estabilidad regional, tal cual se lo decía. Pakistán refuerza su rol como mediador. Ahí están sentados, imagínense, tratando de cada uno de poner su posición para que después Pakistán la pueda exponer en la cartera diplomática correspondiente a Washington, ¿no? La agencia estatal IRNDA informó que durante la jornada también se analizaron los vínculos de la cooperación económica, el tránsito, la actividad agrícola entre ambos países. Por supuesto, fue una reunión con temas variados, no es solamente, por supuesto, todo lo que es el tema militar. La diplomacia regional intenta mantener abiertos los canales de diálogo en medio de esta crisis. Para que usted tenga una idea, lo que se va a buscar en esta reunión es tratar de plantear lo que es todo lo que necesita, lo que quiere Irán a Pakistán, para que Pakistán después, como mediador, pueda planteárselo a Washington. Telecentro presenta Sudeco 4K con Android TV, una propuesta diferente para disfrutar en entretenimiento desde casa. Telecentro ofrece Sudeco 4K con tecnología Android TV y una conexión de Wi-Fi de 6 de 700 megas. El servicio permite acceder a deportes en vivo, películas, series y juegos desde su hogar. La promoción tiene un valor final, y escuche bien, de 35.999 pesos por mes. La contratación puede realizarse por teléfono o a través del sitio web de la empresa. Más velocidad, más calidad, más entretenimiento para tu hogar con Telecentro. Con Telecentro, el verdadero planazo es en casa. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más la mejor internet de 700 megas Wi-Fi 6 a solo 35.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Tu momento de intimidad, disfrútalo con Hotpack. Encuentra en exclusiva el mejor contenido en entretenimiento para adultos. Las marcas líderes del mercado en un mismo lugar, para que las disfrutes desde la comodidad del hogar y con absoluta reserva. Suscribirse es fácil y privado. Activa tus sentidos y suscríbete hoy mismo a Hotpack, donde tus fantasías se hacen realidad. Mejor por Telecentro. Suscríbete llamando al 6380-0000.
¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. ¡Hey! Descarga nuestra nueva app en tu celu. Búscanos como Radio Latina 101.1. Escanea los QR y descarga la app desde Apple Store o Google Play Store. ¿Dónde estás? Estamos. Y ahora son los hutíes los que presentan un conflicto en la navegación marítima. Ahora se suma al conflicto suerte de tensión que hay en Medio Oriente por la suma de los hutíes en un nuevo capítulo. Los rebeldes hutíes anunciaron una medida que podría afectar el comercio de petróleo mundial. Esto no es un dato menor. Partidarios de los hutíes respaldan y anuncian que van a formular un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita. El grupo aseguró que cerrará el estrecho, digamos que es el estrecho que da a la puerta de entrada del Mar Rojo. De contactarse esta medida, podría, por supuesto, perjudicar las exportaciones de petróleo de petróleo saudí hacia lo que es toda la parte de Asia y reducir la oferta mundial del crudo alrededor de un 7%. Esto pondría realmente en caos, sumado a todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, encima que se cierre toda esta parte del petróleo saudí, que como les decía no es poco, es el 7% alrededor del crudo mundial. En un comunicado los hutíes afirmaron que el embargo marítimo entra en vigencia de inmediato. Señalaron que responde a lo que califican como un asedio injusto y operativo impuesto por Arabia Saudita contra Yemen. La amenaza agrega un nuevo foco de tensión sobre las rutas marítimas más importantes del mundo. Había que ver qué consecuencias va a traer esta decisión. Y ahora vamos a Israel y por supuesto los ataques no cesan sobre Gaza. Sabemos que la situación está casi al límite, es cada vez más intenso. Sabemos que todo el problema, digamos, de la parte sur, que es donde Hezbollah tiene sus bases centrales, no cesan los ataques. Eso por un lado. Por el lado social, el pueblo está cada vez peor, vive en condiciones realmente infrahumanas, producto de los bombardeos constantes, y la verdad que no hay ningún tipo, por el momento, de llegada a lo que puede ser un acuerdo. Vamos a ver la nota. El lunes, un ataque israelí contra un vehículo en Ciudad de Gaza causó 14 heridos. El objetivo era un vehículo civil con personas inocentes dentro que no habían hecho nada malo. Son personas inocentes que simplemente pasaban por la calle. El ejército israelí dice que el objetivo era un miembro del grupo islamista palestino Hamas, pero este argumento parece vacío. Las autoridades de salud locales reportan que más de 1.100 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto desde el inicio de la tregua de octubre. Aunque este acuerdo disminuyó la escala ofensiva contra Gaza, aquí los operativos israelíes continúan casi a diario.
al igual que un contexto de supervivencia inhumano. Hoy, en los campamentos de refugiados, las familias desplazadas se enfrentan a enfermedades y temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Mientras tanto, la inestabilidad se extiende a la Cisjordania ocupada debido a los constantes ataques armados de los colonos israelíes contra palestinos y a la expansión de los asentamientos. Los colonos, acompañados por el ejército y la policía israelíes, llegaron a las afueras del pueblo y asaltaron los corrales de ovejas de los residentes locales que poseían ovejas y ganado. Comenzaron a golpearlos y a marcar las ovejas para indicar que ahora eran suyas. Tras sucesivos episodios, los vecinos y familiares solo pueden llorar la muerte. Este lunes enterraron a 2 palestinos que fueron asesinados por el ejército israelí el domingo durante enfrentamientos con colonos en esta aldea de Deir Yarir. La semana pasada, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un presupuesto de $434 millones para la construcción de 34 nuevos asentamientos. Ante este panorama, la Organización de Naciones Unidas reiteró su denuncia contra lo que califica como una expansión ilegal e implacable. Según la Secretaría General de la ONU, estas conductas israelíes violan el derecho internacional y profundizan el desplazamiento forzado. Y como no podía ser de otra manera, multitudinario recibimiento de la selección argentina. La verdad que emocionante, podemos ver las imágenes. La verdad es que a uno lo hace tan feliz poder ver cómo un pueblo le devuelve a su equipo y a sus jugadores todo lo que esta selección nos ha dado. Miren lo que es la alegría de la gente. Lo recibimos como si hubiéramos ganado la Copa, porque campeones ya somos. Somos campeones de un montón de cosas, quizás no del último partido, pero sí campeones en cómo se juega, sí campeones en cómo se entrena, cómo se mueve un equipo. La verdad que es un orgullo para todos los argentinos, creo que por eso tenemos este tipo de reacción. Miren lo que son los jugadores que han decidido, con el clima que no ayudaba, subir al colectivo al descubierto para ofrecerle un poco de cariño y devolverle el apoyo al pueblo. Miren, realmente es emocionante. La verdad que fue recibida con gran cariño. Miles de hinchas acompañaban el regreso del equipo. Miren lo que es la calle, que está realmente, no cabe un alfiler. Los simpatizantes se concentraron en distintos puntos de recorrido para agradecer, por supuesto, la campaña realizada por el seleccionado, dirigido por Lionel Scaloni. Lamentablemente Messi no integró la delegación y regresó directamente a Rosario en un vuelo privado. Aunque no hubo festejos oficiales, los hinchas expresaron su reconocimiento al plantel y se disputó una segunda final del Mundial consecutiva que estuvo muy cerca de retener el título obtenido por Qatar. La verdad que sufrimos mucho el partido. Fue realmente agónico, pero creo que la selección argentina no se guardó nada, ha dejado todo en la cancha y también ha dejado todo como imagen de equipo, y creo que eso como argentinos nos tiene que poner sumamente orgullosos. Estamos recibiendo ahí a un verdadero campeón. Quizás a veces el campeón no es quien se lleva la copa, sino el que realiza más acciones de esta corte que ha hecho este grupo, que realmente uno no tiene palabras cuando lo ve y se emociona. El presidente Javier Milei afirmó que el gobierno ofreció organizar los festejos, pero los jugadores decidieron no realizarlos y pidió, por supuesto, respetar su decisión. El afecto de la gente volvió a reflejar el fuerte vínculo que tiene esta selección argentina con todos los argentinos. La verdad, gracias selección, en nombre de todos. Y volvemos ahora con la ONU. La ONU está hace semanas, le puedo asegurar, trabajando para poder por lo menos lograr una desescalada en el conflicto. La ONU lo planteó de muchas maneras. Lo planteó primero desde el lado humano, de la pérdida humana, del factor humano.
Por otro lado lo planteó desde el punto de vista económico, por otro lado lo plantea desde el punto de vista bélico. O sea, la verdad que está pidiendo que cesen las hostilidades, que se sienten a hablar, como decíamos recién, que se sienten a hablar por el lado de la diplomacia. Todos sabemos que la función de la ONU es esta, pero realmente se ha llegado. La verdad que al estar a 13.500 kilómetros del conflicto, uno no toma la verdadera magnitud de a dónde se ha llegado con este conflicto, que realmente es preocupante. Cada vez la escalada es mayor, cada vez las pérdidas y las bajas humanas son mayores, cada vez estamos más lejos de sentarnos frente a una cartera diplomática que pidió, como veíamos hace un rato, 10 días de paz y ni siquiera, la verdad, se puede conseguir esto. Entonces, la ONU, ¿qué es lo único que puede pedir? Y fíjense la palabra, una desescalada inmediata del conflicto, una desescalada bélica se está pidiendo, porque no solamente tiene que ver, como les decía, con las muertes, con la violencia, con el sufrimiento de la gente, sino que esto trae aparejado a nivel desde el punto de vista geopolítico y geofinanciero un montón de cosas. O sea, al cerrar el estrecho de Hormuz, ya sabemos qué es lo que pasa, sube el barril de petróleo como pasó hoy, aumentan los transportes, hay problemas después inflacionarios. Entonces, todo este resurgimiento de hostilidades que realmente preocupa a la ONU está pidiendo, le diría prácticamente a gritos, que cesen las hostilidades. También advirtió, como les decía recién, e insiste en proteger al menos la población civil, los hospitales y las infraestructuras básicas, de acuerdo a lo que reza el derecho humanitario internacional. O sea, ya no solamente pide el descender la escalada, que se respete lo que humanamente está puesto dentro de lo que es el reglamento de la ONU. No se puede, digamos, atacar hospitales, hay que pensar en la población civil y indudablemente no hay forma de que esto ocurra, porque si lo está pidiendo oficialmente la ONU, tiene información fehaciente que esto está ocurriendo. Además, expresó la preocupación por las amenazas de los hutíes contra Arabia Saudita, como les contaba recién, que se abre un nuevo frente. También hay un entorpecimiento en el normal desarrollo de lo que es la actividad petrolera, reduciendo un 7% del ingreso del crudo, y también pone en riesgo todo lo que es la libertad de navegación de la región. Finalmente instó a las partes a resolver sus diferencias mediante un diálogo y recordó que deben respetarse, y escuche bien, las resoluciones del Consejo de Seguridad, como yo les contaba recién, las normas que tienen que ver con el derecho humanitario, con la seguridad de la población, con los hospitales, con todo lo que no tiene que ver con la guerra. Mire qué paradoja, ¿no? Que se respete, digamos, la asistencia médica. Parece ser que esto no estaría pasando y la ONU vuelve a reclamar, la verdad, esta desescalada inmediata que es absolutamente necesaria en Medio Oriente. Para las Naciones Unidas, el diálogo sigue siendo el único camino para evitar una crisis mayor. Eso es lo que pide la ONU. Yo me pregunto, ¿los escucharán? Doomsday. Y Marvel, como nos tiene acostumbrados, ha presentado su primer tráiler, que es Adventure Doomsday. Marvel Studios mostró un adelanto de una de las películas más esperadas para los fanáticos, a los que les gusta el cómics. Ya nos tiene acostumbrados Marvel a sus películas tan particulares y tan entretenidas. El estudio presentó el primer tráiler oficial y confirmó el regreso de varios personajes emblemáticos del universo cinematográfico.
El avance muestra una vez a Robert Downey Jr. como el Dr. Doom, el gran villano de esta saga, ¿no? La película reunirá a los Avengers, que son los Cuatro Fantásticos, ¿recuerdan? Hay varios integrantes también de los X-Men. Además, marca el regreso de actores como, obviamente, Chris Evans, Patrick Schwartz y, bueno, entre otros que son realmente los íconos de este tipo de producción. Acá estamos viendo, la verdad que se ve, para los que les gusta el género, una película muy interesante y bueno, veremos a ver cómo funciona. Marvel apuesta a reunir distintas generaciones de héroes en una producción realmente impresionante y quizás esta sea la más ambiciosa de toda su franquicia. ¿Qué vamos a necesitar? Un milagro. Hola, amigo. No es posible. Algo que tal vez no nos sea posible detener. Antes de que acabe el día, tendremos que tomar una decisión inconcebible. Luché al lado de muchos guerreros en mi vida, que eran más fuertes que todos nosotros juntos, y murieron. Murieron enfrentando enemigos y amenazas que me aterraban mucho menos que esta. Todo lo que sacrificaron será para nada si no nos mantenemos unidos. Olviden sus discusiones triviales. Y no den nada por hecho excepto esto. Si acaso regresan, regresarán como hermanos y hermanas. Pero les advierto, que vamos a necesitar un milagro. Hola, amigo. No es posible. Y Chile mantiene un fuerte operativo tras el temporal que realmente ha azotado a Chile. Ahí estamos viendo helicópteros de ayuda. El ejército, la verdad, está haciendo una tarea de evacuación en las zonas inundadas. También se han registrado distintos tipos de inundaciones, desplazamientos de tierra, como lo habíamos comentado alguna vez, que son tan peligrosos. Las Fuerzas Armadas participan de las tareas de evacuación y rescate en las zonas más comprometidas. Miren lo que es la profundidad del temporal, absolutamente tapados por el agua, y no solamente el agua, como decíamos recién, con la participación también de desprendimientos de tierra, y eso se mezcla con una suerte de lodo que hace muy difícil el trabajo para las patrullas de rescate, y todo el trabajo se debe hacer por aire. También mucha gente que se niega a dejar sus hogares por el temor, por supuesto, de perder lo poco que tiene, y la verdad están en una zona de desastre. Pero a diferencia de lo que pasaba con Venezuela, hay un operativo de rescate muy estructurado, colaborando bomberos, defensa civil y todo lo que es la parte militar. Las lluvias provocaron, como estamos viendo, desbordes de ríos, anegamientos y daños de vivienda y de infraestructura. Según las autoridades, más de 240 personas fueron rescatadas mientras continúan los operativos de emergencia y asistencia para los damnificados. Los equipos de emergencia siguen trabajando para asistir a las familias afectadas por el temporal. Miren lo que son las imágenes. Realmente son conmovedoras y esperemos que esta situación pueda resolverse lo más rápido posible.
Donde el mar y el bosque se encuentran, nace Arenas Villarrobles, un proyecto único pensado para vos. Un refugio frente al mar diseñado para vivir las 4 estaciones con confort y exclusividad. Tu lugar en el mundo. Arenas Villarrobles. Conectá con tu audiencia. En Dambas vas a desarrollar habilidades y adquirir herramientas para hablar con seguridad, manejar tus emociones y conquistar cualquier escenario. Crea impacto, inspira con tu voz y hace que tus ideas brillen. Consultanos en nuestras redes dambas.oratoria y locución y transforma tu forma de comunicarte. Dambas, el arte de conectar. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bueno, y ahí tenemos el pronóstico. En este momento 11 grados 2 décimas, probabilidad de lluvia un 10%, humedad 95% y hay un viento del sur de 8 kilómetros. La verdad que está fresquito y más o menos, ¿no? Sería, como diría Danu, una temperatura sub 10, pero por supuesto la llovizna molesta. Después tenemos para el martes, como viene 14 grados de máxima, la verdad que bastante agradable, con 10 de mínima. El problema, por supuesto, son las lloviznas, que si uno tiene que salir, que el piloto, la lluvia y etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa el miércoles, que tenemos cielo nuboso, como vuelvo a mencionar a mi querida Dani, con nubecitas de todos colores, con 14 de máxima y 9 de mínimas. Va a permanecer nublado, pero por lo menos no hay lluvia. Se puede salir a la tarde a tomar un té, una merienda, que va a estar en una temperatura medianamente templada para el momento del año que estamos transitando. Y a ver qué nos depara el jueves, que ya vemos un solcito ahí que sale y que nos alegra. Sale el solcito, pero baja un poco la temperatura. 13 grados de máxima, 8 de mínima, parcialmente nublado, pero ese solcito nos llena el espíritu para también poder disfrutar un poco quizás del mediodía y de la tarde, así que bueno, prepárese a disfrutar. Y el viernes ya fin de semana, que los vemos con unas nubes de todos colores, o sea que va a estar nublado. No, como no va a haber, no vamos a ver el sol, pero sí una temperatura bastante agradable, si se quiere, para esta época del año, con 15 de máxima y 10 de mínima, y con el cielo nublado. Pero bueno, se puede programar una linda película en su casa, picaditas no, porque estamos con las picaditas ya un poco empachados después de tanto mundial, una comidita más sana, una linda película y a disfrutar de el viernes. Tu momento de intimidad, disfrútalo con Hotpack. Encuentra en exclusiva el mejor contenido en entretenimiento para adultos. Las marcas líderes del mercado en un mismo lugar, para que las disfrutes desde la comodidad del hogar y con absoluta reserva. Suscribirse es fácil y privado.
Activa tus sentidos y suscríbete hoy mismo a Hotpack, donde tus fantasías se hacen realidad. Mejor por Telecentro. Suscríbete llamando al 6380-0000. ¿Pelo dañado y oleoso? Nuevo Fructis Goodbye Daños Oil Control. Colágeno vegetal y ácido de fruta para una reparación purificante. Controla la oleosidad por 24 horas y repara hasta las puntas. Pelo reparado y ligero todo el día. Con Fructis Goodbye Daños Oil Control de Garnier. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Y Leo Messi tuiteó realmente un emotivo mensaje. La verdad, fue en la red social Instagram, muy emocionado, absolutamente conmovido, se lo vio. Y la verdad que cuando uno lo ve así, emociona de solo verlo. Leo Messi rompió el silencio después de la final del Mundial. Lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales. El capitán argentino reconoció la derrota y dejó un dolor muy grande y admitió que llevará mucho tiempo cerrar esta herida. Sin embargo, descartó que el esfuerzo del plantel fue al máximo y reconoció que la selección volvió a ubicarse entre las mejores del mundo al avanzar a la segunda final consecutiva. También agradeció el apoyo recibido por los argentinos y felicitó a España por la obtención del campeonato. Messi eligió agradecer el respaldo de la gente y valorar el camino recorrido por el equipo. La verdad es que todo un ejemplo. Creo que Messi es todo lo que se debe ser. Y Ryan Reynolds confirmó una... Y recuerdan que tras el problema que venía teniendo el Reino Unido, la renuncia de su primer ministro y todo lo que esto causó socialmente, la verdad que se anuncia un nuevo plan de reconstrucción absolutamente novedoso. El nuevo primer ministro británico comentó oficialmente cuál va a ser su gestión. Y como les decía, anunció un plan para reconstruir el Reino Unido. Sabemos que no está pasando su mejor momento, hay problemas de corte económico y la verdad que el ex primer ministro salió, como se diría vulgarmente, por la puerta chica y con todo el Partido Laborista en contra, que fue quien lo puso en el lugar. El nuevo primer ministro destacó que es un plan que reconstruirá el Reino Unido de una manera absolutamente novedosa. Es un plan muy ambicioso y presentó un programa a 10 años para recuperar la estabilidad del país. Mire esto qué interesante, un programa a 10 años, no es un programa a mes, salimos de la inflación en un año, no, a 10 años, o sea que la reconstrucción financiera y política del Reino Unido lleva para él un programa de 10 años, que fue lo que él presentó. Afirmó, por otro lado, que necesita recuperar el rumbo
tras los últimos años. En plan, incluye una reforma del sistema educativo. Mire qué importante es esto. Y esto me parece que no se puede dejar pasar. La reforma lo primero que incluye es un plan de educación. Obviamente, sin educación no hay nada, por más que la economía funcione de maravillas. Hace en hincapié en estructurar lo que es la educación del Reino Unido. Segunda parte del proceso será la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y un programa para erradicar el fenómeno de personas en situación de calle. Como verán, son todos problemas de corte social, de la educación, el proceso de reindustrialización para poder darle a la sociedad una seguridad laboral y estable, y la reconstrucción de viviendas sociales para erradicar el fenómeno de personas en situación de calle. Uno piensa en Reino Unido y creen que no tienen gente en situación de calle, y la verdad que tienen, y mucha. Y bueno, parece ser que el fuerte que tiene este proyecto es la reestructuración de un plan social sólido a 10 años. El nuevo gobierno británico indica que su gestión hará un amplio programa de reformas, por lo menos en una primera parte en el plano social, y en una segunda parte se verá todo lo que son los aspectos financieros. Y ahora le pido que preste atención, porque esto es para todos. Con Telecentro Wi-Fi prepago tenés acceso a más de 1 millón de zonas Wi-Fi para conectarte estés donde estés. Y lo mejor, no necesitas ser cliente de Telecentro. Comprá el pack y navegá fácil, rápido y sin vueltas. Aprovechá la promo vacaciones de 10 GB y en lugar de 2.099 pesos vas a pagar, escuchá bien, 1.499 pesos. Telecentro Wi-Fi prepago. ¿Te sobran calle? Por supuesto, te sobran gigas. Te sobra calle, te sobran gigas. Con Telecentro Wi-Fi prepago vas a vivir muy conectado. 1 millón de zonas Wi-Fi por todos lados. Te sobra calle, te sobran gigas. Y como no podía ser de otra manera, sube el precio del combustible en Estados Unidos, producto del conflicto, obviamente, con Irán. Esto era de esperarse, porque cada vez que hay un problema en Hormuz o se detiene la navegación, empieza el aumento del combustible. ¿Qué provoca esto desde el punto de vista geosocial? El malestar de la gente. ¿Por qué? Porque aumenta. Miren, aquí tenemos el precio de la nafta en Estados Unidos, supera los $4 por galón. Y por supuesto, esto no afecta solamente a los ciudadanos que, por supuesto, utilizan el auto, sino empieza a afectar los precios, el transporte, en fin, un montón de trastornos que le trae, si se quiere, producto, por supuesto, de un conflicto bélico que, como decíamos recién, se pensó que iba a durar 10 días y ya la cosa está pasándose realmente del factor, digamos, que se puede tolerar, porque la verdad la sube de combustible es permanente. Y aparte la incertidumbre, porque cuando se libera el estrecho baja un poco lo que es el valor del suministro, y cuando sube y hay más problemas, aumenta. Entonces, toda esta incertidumbre en una población como es la población de Estados Unidos, que no está acostumbrada a estas subas y bajas del combustible y de precios, por supuesto, trae un malestar generalizado. Y lo que hablábamos hace un ratito, si nos está siguiendo con la información, también tiene que ver con digamos, el malestar de la gente por un lado, y por otro lado
cómo afecta la economía y lo más importante de todo, las elecciones y la política. Vamos a ver cómo se puede controlar esto, porque esto indudablemente va a afectar después en las decisiones electorales, por supuesto. El valor promedio de la nafta alcanzó los $4 por galón, como les decía recién, por supuesto, producto de los enfrentamientos en Irán. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, el incremento estará y está relacionado, por supuesto, con el flujo de petróleo que debería llegar del Estrecho de Hormuz y, por supuesto, por el conflicto no lo puede hacer. El precio promedio era, mire lo que subió, el precio promedio era de $2.90 y de 8 centavos por galón, para que puedan mantener medianamente una relación de lo que es realmente la inflación producto, en este caso, de un conflicto bélico. Acá no es una inflación producto de una cosa desacertada de una política económica, sino es producto de un conflicto bélico y esto hay que destacarlo. La suba llevó el valor del combustible por encima del umbral considerado de todos los pronósticos que hacían los analistas. La verdad que haya llegado a $4 el galón, nadie lo pudo predecir. La crisis en Medio Oriente ya comienza a impactar sobre el bolsillo de los consumidores estadounidenses y esto puede traer, por supuesto, problemas futuros. Dame un momento. Y ahora volvemos a Estados Unidos y la verdad es que otra vez es la caja de sorpresa llamada Donald Trump. ¿Recuerdan las tensiones que la semana pasada, no hace mucho, habían tenido ambos mandatarios por el problema que tienen básicamente en el Líbano de no dejar de atacar? Por supuesto, Netanyahu se mostró sumamente firme en la postura de decir que, bueno, que necesita defender Israel, su territorio, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y Donald Trump lo había acusado en su momento de frenar el acuerdo. Recuerdan que Vince, casualmente la semana pasada, no hace mucho más, había dicho que Netanyahu entorpecía, y estas fueron las palabras textuales, lo que era el memorando, que no se podía firmar por el entorpecimiento quizás de Netanyahu. Ahora parece ser que las cosas cambiaron y Donald Trump lo recibe en la Casa Blanca con alegría. Ahí estamos viendo las imágenes y le garantiza que no será arrestado mientras esté en Estados Unidos. Cabe destacar que sobre Netanyahu recaen varias condenas y varias denuncias de diversos calibres. Entonces ahora lo que hace Donald Trump es una suerte de blindaje, digamos, y vuelve otra vez a retomar su amistad, digamos, con Netanyahu, y esto también pone nervioso a Irán. Si estamos en el medio del memorando y analicemos un poco y sabemos que una de, para decirlo vulgarmente, las piedras en el zapato era Netanyahu, ahora Donald Trump lo blinda, si se quiere, legalmente, y dice esta frase que también impide que las carteras diplomáticas se pongan de acuerdo. Está luchando contra la República Islámica de Irán, afirmó. Así que la verdad es que es muy difícil de comprender cuál es la postura de cada lado. Por un lado tenemos que
cuando hay que firmar, Netanyahu es, digamos, la piedra en el zapato que impide el acuerdo. Por otro lado, cuando Trump le da la derecha, por decirlo de alguna manera, a Netanyahu y lo pone bajo este paraguas de protección legal, por supuesto causa severas tensiones en Irán. Entonces así está la cosa, muy difícil de poder negociar desde el punto de vista diplomático. Por momentos hay una fuerte alianza entre ellos y por momentos hay una fortísima distancia que impide, la verdad, que se pueda acordar. Ya sabemos que hacía un poquito más de 2 semanas han tenido conversaciones telefónicas entre Netanyahu y Trump que eran muy tensas. Trump muchas veces ha dicho que no le importa lo que haga Netanyahu, que él va a intentar el acuerdo con Irán. Sabemos que Irán, si Israel no retira las tropas, la verdad que no hay acuerdo, ya lo dijo, que es condición sine qua non para el memorando. Ahora volvemos otra vez a esta situación de alianza, si se quiere, en medio de una tensión tremenda donde, como veíamos recién, Pakistán y Jordania están tratando diplomáticamente de poder cerrar un acuerdo, mientras Trump está con su aliado ahora, en este momento es aliado. Hay que ver qué pasa dentro de un tiempo, si realmente es aliado o lo corre para poder llegar diplomáticamente, aunque sea a esta paz de 10 días que está pidiendo el memorándum de entendimiento. Y ahora es el turno del presidente Gustavo Petro, que anunció que convocará a una huelga nacional si se anulan las reformas que están aprobadas. Vamos a ver el informe. Buenas tardes para ti también, Elena. Pues ha dicho efectivamente lo que ya nos contabas, que habrá una huelga general indefinida si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia de la República a echar para atrás todas las reformas sociales que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Ha dicho además que el 7 de agosto Colombia va a perder su soberanía, todo ello porque ha vuelto a insistir en un largo discurso de más de 1 hora después de ese desfile militar por el Día de la Independencia, en que el que ganó realmente las elecciones fue el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y que lo que hubo fue un fraude masivo que se llevó a cabo, según Gustavo Petro, a través de la tergiversación de los softwares. Dice además que esta misma noche se va a hacer pública la denuncia que han hecho ante la justicia colombiana. Dice que más de 70.000 expertos en este tipo de softwares pues habrían dado fe de que hubo fraude electoral. Lo dice Gustavo Petro. Veremos en qué acaba todo esto. Desde luego, en un principio no se está haciendo mucho eco a la clase política de las denuncias del presidente. Pero ha dicho mucho más. Ha dicho que ha llevado hoy este desfile de la independencia, la fiesta de la independencia, al sur de Bogotá, a los barrios populares de Bogotá, para despedirse. Porque dice que por ahora se despide Gustavo Petro y que lo ha llevado allí porque la zona en la que estaba era el símbolo de lo que hizo él por las clases populares durante su alcaldía en Bogotá. Construyó viviendas sociales, construyó una universidad distrital que estaba a apenas unos metros de donde estaba hablando Gustavo Petro. Y como decíamos, ha vuelto a insistir que Donald Trump y que Benjamin Netanyahu fueron quienes metieron la mano en las elecciones de Colombia.
Ha hablado, por cierto, también Abelardo de la Espriella desde Antioquia. Ha dicho allí el presidente electo que volverán las aspersiones de glifosato para acabar con la coca y que volverán los bombardeos contra los grupos armados. Rodrigo, y por otro lado, se espera la instalación del nuevo Congreso, también lo mencionábamos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, este congreso que está aquí a mis espaldas y donde ya comenzó precisamente la instalación del congreso de los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara de Representantes. Se esperaba que hubiera quizás más gente en esta Plaza de Bolívar porque había convocado también la izquierda a que se viniera aquí. Hay un nutrido grupo de personas cerca del Congreso que está pitando o vitoreando a los congresistas, vitoreando a los de izquierdas, pitando a los de derechas, en apoyo también a Gustavo Petro, que debe hablar también antes de la instalación de este Congreso. Y es muy importante lo que pase aquí hoy porque llegamos a esta instalación con una disputa entre la derecha. Ha habido muchas palabras duras, sin duda, sobre todo desde el Centro Democrático y desde el expresidente Álvaro Uribe hacia Abelardo de la Espriella, hacia su nuevo equipo, porque tienen dos candidatos diferentes. Uribe quiere que sea el candidato Honorio Enrique de su partido. El nuevo presidente electo quiere que sea Alfredo de Luque, del partido de la U, uno de los partidos históricos aquí en Colombia. Parece que sería el candidato de Abelardo de la Espriella el que en principio tendría los apoyos asegurados, pero antes de entrar a este congreso, medios colombianos han hablado con los congresistas y parece que todos dicen que, bueno, pase lo que pase, aquí hay asegurada una gobernabilidad para los próximos 4 años. Lo han dicho congresistas del Centro Democrático, que hay una disputa, es evidente que unos quieren que sea su candidato o el otro, pero al final lo importante para ellos es básicamente hacer cambios a Colombia respecto a lo que ha habido 4 años, gobernar en contra de lo que ha supuesto el gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico. Vamos a ver, probablemente sea una jornada larga aquí dentro del Congreso. Como digo, tiene que hablar también el presidente Gustavo Petro. Si habla largo, tendrá también tiempo largo la derecha, la oposición actual, hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche para hablar en este hemiciclo. Y miles de personas, como no podía ser de otra manera, festejan en España, en las calles de Madrid y reciben a su campeón del mundo. Miren lo que es eso, impresionante. No quiero entrar en rivalidades, no es lo de Argentina porque es una hinchada o un público un poquito más calmo, pero igual se ve ahí la euforia, las camisetas rojas y doradas, la copa, la alegría de la gente de recibirlo en las calles. Miren lo que son las calles de Madrid, la gente en los balcones, por supuesto con un poquito más de parsimonia. Nosotros somos más efusivos, pero la verdad las calles están a puro festejo en Madrid. Cerca, mire el dato, cerca de 2 millones de personas, muchas de ellas vestidas por supuesto con la camiseta de la selección y ondeando las banderas, se concentraron en la capital española para ver a los jugadores celebrar la victoria de Argentina contra Argentina. Mire, me salió un acto fallido, de Argentina, de 1-0 en la final del domingo en New Jersey. Según estimaciones del gobierno, los jugadores bailaron y corearon cánticos desde el autobús, como lo estamos viendo, un autobús descapotable. Nosotros tenemos uno igual, que decía Reyes del Mundo y mostraba 2 grandes estrellas mientras celebraban su segundo título mundial del país por las calles de Madrid, que realmente estaban de fiesta. Los jugadores españoles que vestían camisetas que decían "somos los campeones", salvo algunos que estaban sin camiseta, y por supuesto saludaban constantemente a la afición y lanzaban balones de fútbol. Algunos de los jugadores, como Borja Iglesias, ponían música en su equipo de DJ instalado en la parte superior del autobús, que tenía una pancarta en un lateral de la parte trasera que decía "las estrellas brillan juntas". O sea que Iglesias se dio el gusto hasta de pasar música, de ser DJ y acompañar con su ritmo a todo el mundo para que festeje el merecido triunfo
en las calles de Madrid. Y ahora es el turno de Colombia, que desfila por sus calles en el Día de la Independencia. El presidente realizó, Abelardo Asprilla, encabezando un desfile militar por los 216 años de la independencia de Colombia. El acto central se realizó en Medellín, ahí podemos ver a la gente festejando su independencia. Durante el acto recordó que fue el departamento de Antioquia el más votado, el que más lo votó en su victoria electoral. La ceremonia contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de integrantes de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ahí lo podemos ver en su discurso por la independencia, y algunas personas se sumaron al festejo. La celebración reunió a las principales autoridades del país en una de las fechas más importantes de su patria. Sí, dale, un segundo. Espera. Y Estados Unidos sigue con esa actitud quizás de provocación o de violencia, o como usted la quiera llamar. Estados Unidos informó que desvió 7 buques comerciales en el mar Arábigo para reforzar el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. La operación fue confirmada por el Comando Central estadounidense. Además, señaló que una embarcación fue dejada fuera de servicio por parte de las acciones destinadas a restringir el tráfico marítimo vinculado con Irán. La medida se produce en medio de una escalada militar entre Washington y Teherán, y los incidentes que ya estábamos viendo que se registraron durante toda la semana en el Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo. Mientras continúan los bombardeos y las operaciones navales, crece la preocupación por la seguridad de la navegación comercial en la región. Estamos hablando, aparte de los buques petroleros iraníes, por ahí, como lo hemos visto más de una vez, circulan buques mercantes que llevan, por supuesto, containers, mercadería. Es un paso sumamente transitado. No solamente uno dice Hormuz igual petróleo, no. Es un paso que conecta, digamos, el mundo, y hay un montón de barcos, como decía, mercantes, barcos como ahí vemos de las imágenes, que transportan containers, mercaderías. Cuando todo eso se cierra y pasa muy poco por ahí, es cuando empiezan, primero, por un lado, los ataques, y por otro lado, todo lo que es el problema geoglobal financiero que trae el cierre de esa arteria marítima para que puedan llegar los productos a los diferentes países, y por otro lado los insumos petroleros a los países que lo necesitan. Ya lo vimos recién, un barril de petróleo, señor, que hoy está el galón en $4.
y es otro capo del cártel de la droga que vuelve a ser juzgado, y es un capo narco que fue condenado por Estados Unidos, realmente una de las figuras del narcotráfico más emblemáticas, y la verdad que fue realmente un logro bastante importante y un quiebre para lo que es el narcotráfico muy importante. El lunes fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, luego que la Fiscalía el año pasado admitió haber enviado millones de kilogramos, y escuche bien, millones de kilogramos de cocaína durante décadas al cártel, a este violento cártel de Sinaloa. El juez federal del distrito dictó la sentencia de una audiencia celebrada en un tribunal federal de Brooklyn. Es uno de los narcotraficantes mexicanos de más alto perfil en ser sentenciado por un tribunal estadounidense desde que su compañero del cártel de Sinaloa, seguramente lo recuerda, Joaquín Chapo Guzmán, fuera condenado a cadena perpetua en el 2019. A los 76 años fue atrapado este hombre. Mire la cantidad de tiempo que estuvo operativo, y también le cae el peso de la ley. Después de que su avión aterrizara en una pequeña isla de aterrizaje de Nuevo México, posteriormente Guzmán López se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y por supuesto le cayó el peso de la ley y fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Y miles de jóvenes del movimiento Cucaracha marcharon hacia Nueva Delhi contra el gobierno de Modi. Vamos a ver el informe. Pues tienen una demanda muy específica que es transparencia sobre el proceso mal llevado de exámenes nacionales para ingresar a la Facultad de Medicina, que es esa la agenda específica. Lo que llevó a la convocatoria de esta protesta en particular hacia el Parlamento, que hay que decir, oficialmente es una, pero fueron varias manifestaciones convocadas al mismo tiempo y para el mismo día, el que el activista Sam Bachuk haya sido forzado a entrar a un hospital. Él estaba haciendo o está haciendo una huelga de hambre, y el hecho de que el gobierno de forma arbitraria lo haya obligado a ir al hospital es que enciende la protesta de estos estudiantes. Justamente hablamos de violencia de los cuerpos de seguridad, ya veíamos en las imágenes con palos, pero también con gas lacrimógeno en mano están reprimiendo a los manifestantes. En ese sentido también hablábamos, justamente usted lo menciona, de el obligar al activista Sonam Wangchuk para que se hospitalice después de estos 21 días de huelga de hambre. ¿Se trata entonces del que describo de un patrón de represión? Sí, de un patrón de represión que finalmente es visible, y es visible porque los medios de comunicación en India han decidido o autocensurarse o restringir la información debido a las presiones y a las consecuencias que puede llevarles para su medio publicar sátira en redes sociales frente a un ejemplo como la medicina del gobierno. Entonces, a lugares en particular de carrera, además de las protestas, lograr que el gobierno a Nueva Delhi, porque es una y más en este momento foco de civiles. Ya lo habíamos visto sobre este momento, son un momentum o se pueden prolongar en el tiempo de tal suerte que logren que el primer ministro
lleve a una reforma del sistema educativo superior en India. Y otra vez nuevos ataques rusos sobre Ucrania vuelven a dejar víctimas civiles. Como estamos viendo en las imágenes, estamos otra vez sobre el foco de civiles. Ya lo habíamos visto en reiteradas oportunidades. Los ataques rusos ya se han alejado de las zonas periféricas de combate y mueren 5 personas. Esta es una ciudad, Zaporizhia, que es muy, ¿cómo le puedo explicar? De alta densidad poblacional. Parece ser que este tipo de ataques no se están eligiendo al azar, sino que se eligen en las zonas donde hay mayor densidad poblacional, mayor cantidad de construcción. Miren lo que son los equipos en este momento de operaciones trabajando en el lugar, porque obviamente es tremendo que hayan muerto 5 personas, pero tomen la magnitud mirando la imagen de lo que es el poder de la destrucción. Ahí vivían personas que ya no tienen más hogar. Por supuesto, las arterias de ingreso y egreso a todo el barrio están absolutamente colapsadas. Miren lo que son, retirando pedazos de escombros que son realmente de un tamaño muy importante. Ahí estamos viendo cómo se trabaja también sobre redes eléctricas, sobre problemas, por supuesto, del gas que pueden traer inconvenientes y explosiones. Ahí estamos viendo, presta atención, cómo se incendia un edificio. Es realmente impresionante. Luego de caer el misil o el dron, esto es lo que la gente realmente vive y lo que tenemos que tomar conciencia. Cuando uno lee un ataque, 5 muertos por ataques rusos, bombardean. Obviamente lo que hicieron fue bombardear varias ciudades de la periferia de Kiev, trayendo, por supuesto, este resultado: civiles heridos, 5 muertos, viviendas destruidas. La verdad es que no, parece ser que no cesa los ataques a civiles. Esto lo que hace es ejercer cada vez más presión y se hace, por supuesto, con total intencionalidad político-militar para poder ejercer una presión política sobre Zelensky, que la guerra ya está encima de la población y que nada se puede hacer. Simplemente al mirar las imágenes uno puede tomar conciencia de lo que es la crudeza de ataques civiles. Miren lo que es a una sociedad absolutamente indefensa. Y miles de ucranianos se reunieron frente al Ministerio de Defensa en protesta de la renuncia del ministro Fedorov. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este particular personaje que había hecho, la verdad, un desarrollo tecnológico importantísimo y una figura de altísima relevancia y prestigio? Entonces, todo esto empieza como a este reacomodamiento que hizo Zelensky ayer, que empezó a reacomodar lo que son las distintas variables que tiene la defensa. La verdad que había puesto al jefe de la policía en lugar de Fedorov, que es una figura, por supuesto, muy popular y que la gente lo conoce y sabe del trabajo que ha hecho en todo lo que es el Ministerio de Defensa. La verdad que es bastante complicado que lo vuelvan a reponer en el cargo. Como ves, como podemos observar, los ciudadanos portaban carteles con el lema de Fedorov es el ministro de Defensa, que vuelva Fedorov.
No toquéis a lo que funciona, dicen los carteles. La verdad que esto trae una alta, digamos, disconformidad en la población, que imagínense que los que están viendo ahí, que no parece, es una población que está en guerra, es una población civil, como veíamos recién, que es atacada de manera permanente, porque si uno ve esto parece ser que es un país que es una protesta social más. No, es un país que está en guerra, es un país que reclama funcionarios que funcionan y reclama por mayor seguridad y que no se destituya a la gente que funciona por un reacomodamiento del Ministerio de Defensa. Esto es lo que el pueblo ucraniano está manifestando en este momento. Y ahora es el apoyo del primer ministro británico que le garantiza a Zelensky el 100% del apoyo. Lo va a llamar para poder conjugar con él qué es lo que realmente necesita para poder brindárselo. Andy Brumham anunció que llamaría este lunes al presidente ucraniano para brindarle el mismo apoyo que su antecesor. ¿Se acuerdan que su antecesor, Starmer, no salió con gran popularidad del cargo? La verdad que salió de una manera muy abrupta y con un nivel muy bajo de popularidad. Lo que intenta hacer el nuevo primer ministro del Partido Laborista es asegurarle a Zelensky que va a tener 100% de apoyo, igual que lo tuvo con Strasberg, como una suerte de dejarlo tranquilo y que siga siendo, por supuesto, su aliado. ¿Por qué pasa esto? Porque está recién asumido en el cargo y esto es, digamos, sumamente importante en lo que implica la política internacional. Dejaré muy claro durante el día de hoy al presidente Zelensky que no habrá ningún cambio, que la posición del Reino Unido respecto a Ucrania será la de estar frente a Rusia, declaró el laborista. Estaré a su lado al 100%, igual que lo tuvo mi sucesor anterior. Esto afirmó y señaló también la intención de llamar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poder también conversar de temas político-diplomáticos. Tecnología, la verdad, presenta una multiplicidad de acciones que realmente cada vez nos conmueve más. Y aquí, ¿a quién tenemos hoy? Tenemos a ACT2, que es un robot que dobla ropa con un 99,1 de éxito en hogares. Es una maravilla, la verdad que está bueno que doble ropa. Uno va, la saca del lavarropa, la deja ahí y la verdad que aparte que doble ropa con un 99,1% de éxito, la verdad que es sumamente importante. Aparte el hecho, ahí lo estamos viendo, el hecho de doblar ropa genera
una gran cantidad de movimientos. Mire lo que es poner un cierre, o sea, tiene una motricidad fina el robot muy importante. A todos nos cuesta, y dígame si no, enganchar la parte de abajo de la campera, a veces se queda atascada en algún costado de la tela, pero el robot lo sube como si fuera, la verdad, una tarea sumamente fácil. Y aquí lo vemos doblando un pantalón, dándolo vuelta, porque uno muchas veces lo deja del lado de revés, pero mire qué bárbaro cómo es toda su motricidad, y ahí lo pone al reverso. También vemos que ejerce algunas tareas de limpieza, y la verdad que se ha logrado, por lo que dice acá, tener el 91,1% en las tareas del hogar. Es realmente una proporción muy importante. Aún más, lo más extraño que tiene este modelo, que la verdad que garantiza 100% que puede hacer las tareas de la casa con suma efectividad, y también puede llegar a los hogares rápidamente, porque pronto estará a la venta. La verdad es que es un artículo que está bueno para tener en cuenta si no le gusta hacer las tareas de la casa. Bueno, llegamos al final. Quiero mandarle un beso enorme a Danu, y la verdad que compartir siempre este momento con ustedes es muy grato. Saben que me gusta brindarle información y que juntos podamos llegar a una conclusión. Usted en su casa y yo, por supuesto, desde acá. Es un placer día a día venir acá, compartir este rato con ustedes, y nos vemos mañana a la 1 en 26 Extra. Los espero, no me falle.